Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. En esta sesión nos acompaña la profesora Atalia Drusila Vega López. Bienvenida, profesora. Soy la profesora Atalia Vega y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre el sonido de la campaña y con eso nos referimos a identificar recursos naturales en campañas oficiales. Es decir, cómo es que percibimos los sonidos utilizados en este tipo de campañas y cómo nos ayudan a contextualizar y recrear el ambiente y atmósfera de la situación que se está presentando en la campaña oficial. Eso está muy interesante, profesora. Me despierta mucha curiosidad porque generalmente es algo en lo que ponemos mucha atención y por lo que dice usted tiene su importancia. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: analiza el contenido de campañas oficiales y tiene como propósito identificar recursos aurales en campañas oficiales. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes, dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Recuerdan alguna campaña pública que hayan visto en la radio o en la televisión y que les haya llamado la atención? ¿O que les haya dejado algún mensaje que todavía recuerden? Enrique, ¿recuerdas alguna campaña oficial que haya cambiado tu forma de pensar o de actuar? Bueno, tengo muy presente una campaña oficial sobre la temporada de lluvias. Recuerdo especialmente que reproducían muy nítidamente el sonido de la lluvia. Así se oía. Desde entonces tengo mis documentos importantes guardados en un folder de plástico para protegerlos en caso de alguna inundación o que tenga que evacuar mi hogar. También tengo a la mano una linterna y pilas por si acaso. Claro, yo también recuerdo esa campaña. La escuchaba muy seguido en la radio y la veía en la televisión. También recuerdo los sonidos que tenía ese fondo. Eran tan reales que parecía que en verdad estaban cayendo los truenos afuera de mi casa. ¿Sabías que a ese tipo de sonidos que escuchamos de fondo se le conoce como recursos aurales? Estos sirven para recrear la atmósfera y el ambiente del lugar o situación que nos muestra la campaña. Enrique, ¿sabes qué significa la palabra aural? Sí, profesora. La palabra aural se relaciona con audición y esta es la percepción auditiva, es decir, la capacidad de percibir el sonido. Así es, Enrique. Y el sonido, según el Diccionario de la Lengua Española, es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. Y en las campañas oficiales, sobre todo en las de radio o televisión, los sonidos son elementales para ambientar y contextualizar un mensaje. Para entender lo de los sonidos, veamos el video No Discriminación difundido por CNDH. Presten atención y agudicen su sentido auditivo. Nuestra apariencia no nos define. Por eso, defendemos que las personas no sean discriminadas por cómo se ven o qué prefieren. Que nunca se les niegue una oportunidad por su aspecto y que todos convivamos sin ponernos etiquetas. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerlo. CNDH. ¿Lograron identificar los sonidos que se presentan en la campaña oficial? ¿Qué sensación les provocaron? Los sonidos que identifiqué
fueron la música y cuando le permiten entrar a la chica al restaurante, pues se escuchan voces y cubiertos pegando en los platos. La sensación que me da es de inquietud, ya que la música suena de esa manera. Bueno, es posible que a las y los alumnos les dé otra sensación. En esta campaña oficial podemos encontrar 3 tipos de recursos sonoros: la música, la voz y sonidos de ambiente. En esta campaña oficial podemos encontrar 3 tipos de recursos sonoros: la música, la voz y sonidos de ambiente. En las campañas oficiales comúnmente encontramos los recursos aurales. Estos son el sonido ambiente, la música y la voz. Veamos cuál es el sonido ambiente. El concepto engloba varios elementos de naturaleza diferente que corresponden a procesos diferentes en la grabación y montaje de sonidos. El sonido ambiente se clasifica en 2 tipos: ambiente o atmosférico y decorado sonoro. De acuerdo con el tipo de campaña oficial, los sonidos que se utilicen deben adecuarse al contexto y tipo de público al que va dirigido el mensaje. Entonces, según el contexto que estemos presentando o la situación, será el sonido que debemos poner. Como vimos en la campaña No Discriminación, se pueden identificar los sonidos ambientales y son de la ciudad, de personas platicando, cubiertos rozando con la loza, los platos, e incluso los pasos, lentos o rápidos, los cuales simulan que la persona corre o hay varias personas. Veamos cuáles son los sonidos atmosféricos. Sonido atmosférico suele incluir los sonidos relativamente continuos que, en general, no tienen una fuente clara y visualizable, como los de ciudad a fondo, el sonido difuso del mar, el sonido general de un bosque, el viento o una atmósfera de noche con grillos, por ejemplo. En las campañas de televisión y radio, por lo general, se utiliza este tipo de ambientación. Obviamente, al ver y escuchar una campaña oficial, estos sonidos están puestos de tal manera que no tengan más peso que las palabras o el mensaje que se quiere transmitir. Son nada más como parte de la escenografía, digamos. Por eso se dice que no son del todo claros. Escuchemos un ejemplo de los sonidos atmosféricos en el spot de radio, Paisano, que pertenece a la campaña Tus Derechos Humanos, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Qué felicidad ir con la familia, compadre. Sí, compadre. Yo también estoy muy contento de verlos a todos. Y ahora, ¿más tranquilo en regresar? ¿Por qué más tranquilo? Pues porque ante cualquier abuso podemos acudir a la CNDH. Bienvenido, paisano. Si alguien intenta extorsionarte, maltratarte o abusar de ti, búscanos. Nosotros te ayudamos para que tu estancia sea la mejor. Acércate a la CNDH 01800-715-2000. Derechos Humanos. Compromiso de todos. CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como pudieron escuchar, el sonido atmosférico que se emplea es el del motor del automóvil. No es tan fácil de reconocer y hasta se puede llegar a confundir con el sonido del viento. Es verdad, casi no se percibe, pero mientras lo escuchaba, me imaginaba que las 2 personas van platicando sobre el regreso a su país de origen en un automóvil. No olviden que los sonidos atmosféricos son un recurso para recrear un contexto o evocarnos una imagen de la situación que maneja la campaña oficial. Ahora veamos qué es la decoración sonora. Decoración sonora. Estos sonidos tienen fuentes más puntuales y definidas que las atmósferas y son más intermitentes. Podemos incluir los teléfonos en una escena de oficina, el conjunto de ruido de cubiertos y voces de comensales en un restaurante, el ruido de coches en una escena de calle o de máquinas en una escena industrial. En la decoración sonora se van a resaltar los sonidos y serán parcialmente constantes, es decir, dependerán del momento en el que se usarán. Este tipo de sonidos es más perceptible que el atmosférico. También los silencios juegan un papel importante en ciertas campañas. Escuchemos la campaña oficial Lugares donde se defienden derechos, difundida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los lugares donde diario laboramos pueden sonar así de variados. Pero queremos que algún día la defensa de los derechos no sea necesaria ni en la ciudad, ni en el campo, ni en ningún lugar.
Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH. La decoración sonora que percibimos en esta campaña es el canto de las aves, el timbre del teléfono y el claxon de los automóviles. Esta decoración sonora suena más fuerte que la ambientación atmosférica y se percibe fácilmente, profesora, ¿no? Sí, si se dieron cuenta, también había sonidos atmosféricos como el viento y el río corriendo cuando se creó el ambiente del bosque, y los sonidos de pasos, hojas de papel y el clic de la escritura en la computadora, los cuales se percibían muy poco cuando estaban recreando el espacio de la oficina. Veamos y escuchemos el siguiente ejemplo de una campaña oficial. Se trata de la campaña Defensores de los Derechos, difundida por la CNDH. Con ella se pretende dar a conocer la protección a periodistas, ya que ellos tienen el derecho de expresarse libremente y a no ser atacados por lo que escriben o publican. Presten oídos para identificar los recursos sonoros que acabamos de conocer. Luchamos para que la libertad de expresión deje de ser un riesgo y se ejerza sin agresiones a periodistas. Para que su protección solo sea necesaria en sus ratos libres. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH. ¿Se dieron cuenta del cambio de volumen del sonido atmosférico y de la decoración sonora? Al igual que el uso de los silencios. Yo no conocía este tipo de recursos aurales de ambientación y no los identificaba tan fácilmente. Ahora que los conozco, son reconocidos con facilidad por mis oídos. Seguramente a ustedes les pasó lo mismo. Esto se debe a que nuestro oído percibe, pero no lo hace conscientemente. Simplemente recrea las atmósferas o escenas que los creadores de la campaña buscan recrear y comprende el mensaje haciendo una suma de todos los elementos. Como pudimos ver y escuchar, en la campaña de protección a periodistas están presentes dos tipos de sonidos ambientales. ¿Identificaron la decoración sonora? ¿Cuáles eran estos sonidos? Los adornos sonoros que identifiqué fueron el del ventilador cuando toma la cámara, al ponerse el chaleco, al abrir el cajón del escritorio y al ponerse el casco y la mochila. Exactamente. Seguro localizaron los mismos sonidos o hasta identificaron más. Ahora, ¿cuál es el sonido atmosférico que se presenta? Bueno, el sonido atmosférico que se presenta en la campaña es el de un bosque, ya que el personaje está tomando fotografías de la vida silvestre y se puede escuchar el canto de las aves y el sonido del aire moviendo las ramas. También al inicio hay silencios y estos aportan una intención. Recuerden que los silencios son parte de los sonidos. Ya vimos el primer recurso oral, que es el sonido ambiente. Es momento de conocer el segundo recurso, la música. El Diccionario de la Lengua Española define a la música como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o triste. La música que se usa de fondo en las campañas oficiales son melodías, acordes, rasgueos, ya sea de piano o guitarra, y también se puede hacer uso de bandas sonoras o una mezcla entre instrumentos y voz. La música puede o no estar en una campaña oficial. Eso dependerá de cómo van a manejar el tema de la campaña. ¿No, profesora? Aunque recuerdo algunas campañas con música muy pegajosa. Así es. Cada campaña puede tener o no música de fondo y esta puede solo generar una emoción o reforzar el impacto del mensaje. Escuchemos la campaña oficial de Chécate, Mídete y Muévete por tu Salud, difundida por la Secretaría de Salud a través del IMSS e ISSSTE. Dicha campaña tiene el propósito de concientizar a la población para que cuide su salud. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete.
Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Como escuchamos y vimos, la campaña anterior hace uso de la mezcla de voz e instrumentos para apoyar el mensaje que se está dando. Por ejemplo, profesora, la música que usan de fondo es movida y pegajosa y creo que la voy a estar cantando, bueno, todo el día. Así es. Ahora bien, ¿sabían que los distintos tipos de música pueden producir fuertes y diversas respuestas emocionales? Por ello, se nos quedan grabadas las canciones o melodías que utilizan en las diferentes campañas. Eso es importante, ya que como recordarán, las campañas oficiales buscan persuadir al espectador para que adopte una actitud o conducta. No hay que olvidar que la música debe ser acorde con el mensaje de la campaña, pues cada uno de los elementos debe ir encaminado a transmitir un mismo mensaje. O debe estar pensada para determinado tipo de público y ser un apoyo en el contexto presentado. El tercer recurso oral es la voz. Según el tipo de mensaje y el público al que se quiera dirigir, será el tono de la voz, ambos deben estar en sintonía, para que el mensaje tenga relación con la voz de quien está hablando. Veamos lo que dice el Diccionario de la Lengua Española con respecto a la voz. La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. También se define como calidad, timbre o intensidad de la voz. En la voz encontramos dos características fundamentales: quien aparece en esa campaña hablando o quien hace la voz en off, que es como se llama al efecto cuando se escucha la voz, pero no se ve a la persona que está hablando. Es decir, la edad, género, contexto en el que se va a presentar y por otro lado, la intención que se da a la voz. Con esto nos referimos al estado de ánimo, lo que desea expresar o su personalidad. Con esto que dice profesora, se me ocurre que en las campañas oficiales podemos escuchar voces energéticas, optimistas, desesperadas, molestas, serviciales, innovadoras, educativas, amables y muchos otros adjetivos más. Así es, en las campañas oficiales, por lo general, el mensaje principal lo va a enunciar una voz amable o servicial, pero como dices, para transmitir el mensaje puede echarse mano de una enorme cantidad de emociones e intenciones en la voz. Escuchemos un ejemplo del uso de la voz en la campaña oficial, Cultura de la Legalidad, difundida por la CNDH. Aquí viene. Yo escojo a Lucy y a Ramón. Oye, eso no se vale. Solo debes de escoger uno a la vez. Sí, cierto. Para exigir que los demás cumplan las reglas, también nosotros debemos cumplirlas. La cultura de la legalidad se fomenta desde la niñez. Acércate a la CNDH. Derechos Humanos. Compromiso de todos. CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las voces que escuchamos en la campaña pública cambian de acuerdo con el estado de ánimo de los niños. Una es de emoción, más energética, y el otro de enojo. La tercera voz es una voz más amable, hasta te da gusto escucharla. Es cierto, al inicio me recuerda cuando jugaba con mis compañeras y compañeros en la primaria. Eso me hacía bastante feliz y me molestaba que no respetaran las reglas del juego. Cuando escuchamos una campaña oficial, la voz o las voces van a influir para persuadir al que escucha y van a ayudar también a algo muy importante, la creación de las imágenes. Como mencionaba antes, la voz ayuda a detonar estas imágenes, pero también da un impacto en el espectador. En este caso, Enrique le recordó a su infancia. Es importante señalar que la voz funciona no solo en las campañas de radio, televisión o medios alternos en donde la voz se reproduce, sino también en los materiales de campaña que se impriman. Y es por ello que se debe cuidar el discurso, que en este caso se convierte en esa voz que será leída por las personas. Es como dicen algunos, puedo escuchar las imágenes y no es que las escuches, sino que al leer la información te produce una voz. Así es, y ahora ha llegado el momento del reto. Pongan mucha atención al audio de la campaña oficial Defensores de los Derechos, que lleva por nombre Medio Ambiente y fue difundida por la CNDH. Escuchen con cuidado, después tendrán que llenar la tabla que se muestra en pantalla. Van a colocar el nombre de la campaña oficial y el mensaje.
Donde dice recursos aurales, registrarán los que se identificaron en el audio. La música, si es una combinación de voz o instrumentos, o son rasgos y acordes. Y por último, describan cómo es la voz. Adelante, profesora. Somos defensores del medio ambiente y el territorio. Derechos que no deberían ser defendidos, solo ejercidos. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH. ¿Lograron identificar todos los elementos que hemos visto a lo largo de la sesión? Identifiqué algunos, espero completar la tabla con la información correcta. Revisemos nuestras respuestas. Nombre de la campaña: Defensores de los Derechos Humanos. Mensaje: proteger y cuidar el medio ambiente. Recursos aurales: sonido atmosférico. Paso del río, voces de varias personas, caída de un árbol. Decoración sonora: una sierra eléctrica, canto de las aves. Voz: persona molesta. Locutor con voz amable. La tabla que resolvimos les puede ser de ayuda para que identifiquen los recursos aurales en diversas campañas oficiales. Los recursos aurales ayudan a que la campaña sea verosímil, a que nos suene familiar y nos identifiquemos con lo que escuchamos. Por ello creo que es de suma importancia pensar a qué segmento de la población se dirige la campaña, cuál es el mensaje y qué se quiere lograr. Así es. Estos recursos deben ser pensados y adecuados para el tipo de receptor al que va destinada la campaña. Como vimos, el aprendizaje esperado de esta sesión fue analizar el contenido de campañas oficiales y su propósito, identificar recursos aurales en campañas oficiales. Conocimos los recursos naturales que se usan en las campañas oficiales, en especial las audiovisuales. También estudiamos cuál es la impresión que nos causan estos efectos al momento de ver o escuchar las campañas y si los sonidos que presentan concuerdan con el mensaje que se está dando. Después de esta sesión, profesora, no me queda duda que escucharemos las campañas con otros oídos y prestaremos mucha más atención para identificar y clasificar los recursos aurales que utilicemos. Si les quedó alguna duda o buscan complementar su aprendizaje, recuerden que en su libro de texto de lengua materna podrán localizar más información sobre este tema. Y si quieren profundizar en la definición del sonido, busquen la definición en diccionarios o páginas electrónicas y en su libro de física. No olviden que para identificar los recursos aurales vistos en esta sesión, deben prestar atención a las campañas oficiales que aparecen en los distintos medios de comunicación. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos conversado sobre el sonido de la campaña. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.